Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los corazones de muchos fans. Si alguna vez te has preguntado si las almas gemelas existen, o si has seguido de cerca las vidas de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la conmovedora historia de Neslihan, quien confiesa su amor a Burak, y lo que esto podría significar para todos nosotros. Prepárense para un viaje emocional, porque esto es mucho más que una simple confesión, es un vistazo a la conexión profunda que todos buscamos. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo muchísimo a que te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos historias inspiradoras, análisis de relaciones y todo lo que nos ayuda a entender mejor el amor y las conexiones humanas. No te pierdas nada, dale al botón de suscribir y activa la campanita. La historia de Neslihan y Burak ha capturado la atención de millones, y no es para menos. Para quienes no estén familiarizados, Neslihan Atagul es una reconocida actriz turca, cuyo talento y carisma la han catapultado a la fama internacional. Conocida por sus papeles intensos y su capacidad para transmitir emociones complejas, Neslihan es sin duda una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la actuación. Por otro lado, Burak Özçivit es otro gigante de la actuación turca, igualmente admirado por su atractivo magnético, su profesionalismo y su presencia imponente en pantalla. Han trabajado juntos en producciones que han conquistado audiencias a nivel mundial, y la química que desprendían en la pantalla era, francamente, innegable. Desde el primer momento en que compartieron escena, los espectadores sintieron esa chispa especial, esa conexión que trasciende la actuación y se siente real. Pero lo que comenzó como una relación profesional, o al menos así lo percibíamos muchos desde fuera, ha florecido en algo mucho más profundo y significativo. La noticia de que Neslihan confiesa su amor a Burak no es solo un titular llamativo para alimentar los chismes, es la culminación de años de especulación por parte de los fans, de admiración mutua que se hacía palpable en cada interacción pública, y como ahora sabemos con total certeza, de un amor sincero y profundo que ha echado raíces firmes en sus vidas. Cuando hablamos de almas gemelas, a menudo pensamos en un ideal romántico, en esa persona predestinada que te entiende sin necesidad de palabras, que complementa tus imperfecciones, que te hace sentir completo y que, sobre todo, te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Y en el caso de Neslihan y Burak, parece que muchos de estos elementos encajan a la perfección, casi como si hubieran sido diseñados para encontrarse. La forma en que se miran, esa mirada que lo dice todo, la manera en que se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales, todo apunta a una conexión que trasciende lo superficial, que va más allá de la atracción física o el éxito profesional. Las redes sociales y las entrevistas, aunque a menudo son solo fragmentos cuidadosamente seleccionados de sus vidas, nos dan pequeñas pinceladas de su relación. Y cada vez que comparten un momento juntos, ya sea una foto, un comentario o una aparición pública, vemos esa chispa, esa complicidad tácita, esa energía vibrante que es tan difícil de fingir, y que nos hace creer en la autenticidad de su amor. La confesión de amor de Neslihan a Burak, y la reciprocidad que hemos visto en él, es un recordatorio poderoso y necesario de la importancia vital de expresar nuestros sentimientos. Vivimos en un mundo que a veces nos anima a ser reservados, a contener nuestras emociones, a construir murallas alrededor de nuestros corazones por miedo al dolor o al rechazo. En este contexto, actos como este, tan valientes y sinceros, nos inspiran a ser más audaces, a abrir nuestros corazones, a atrevernos a compartir lo que realmente sentimos con las personas que amamos. No se trata solo de pronunciar las palabras mágicas de te amo, sino de demostrarlo con acciones contundentes, con gestos significativos, con ese apoyo incondicional que vemos de manera tan clara entre ellos. Es presenciar cómo se celebran los éxitos del otro con genuina alegría, cómo se consuelan en los momentos difíciles con empatía y comprensión, y cómo construyen una vida juntos sobre bases sólidas de respeto, admiración y, por supuesto, un amor inquebrantable. La relación de Neslihan y Burak nos ofrece un valioso conjunto de lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas y relaciones. Por ejemplo, la comunicación es un pilar fundamental. Aunque no tengamos acceso directo a todas sus conversaciones privadas, la forma en que se presentan al público, la confianza que proyectan, sugiere que son capaces de hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos, sus aspiraciones, sus miedos y sus sueños. Esta transparencia y honestidad en la comunicación es absolutamente fundamental en cualquier relación duradera y saludable. Además, su apoyo mutuo en sus carreras es verdaderamente admirable.
Ver cómo uno celebra los logros del otro con orgullo, cómo se animan a seguir adelante cuando enfrentan desafíos, es una muestra palpable de que una relación sana no se trata de competencia interna, sino de formar un equipo formidable. Se impulsan mutuamente a alcanzar sus metas, sabiendo que su éxito individual no solo no debilita la relación, sino que la fortalece, contribuyendo al bienestar y la felicidad conjunta. Se convierten en los mayores fans el uno del otro. Y luego está la cuestión de la zona de confort. Es un hecho conocido que muchas parejas con el paso del tiempo pueden caer en la rutina, en la complacencia. Sin embargo, Neslihan y Burak parecen tener la habilidad de mantener viva la llama de su amor, de reavivarla constantemente. Sus apariciones públicas a menudo están llenas de gestos románticos, de miradas cómplices cargadas de significado, de esa energía vibrante que sugiere que siguen eligiéndose el uno al otro cada día, con la misma intensidad o incluso más que al principio. Esto nos enseña una lección invaluable: el amor no es solo un sentimiento pasivo que aparece y desaparece, sino una acción constante, un esfuerzo deliberado y consciente por mantener la conexión, la chispa, la aventura y la intimidad. La confesión de amor de Neslihan, en este sentido, podría haber sido el punto de inflexión, el momento en que ambos decidieron dar un paso más allá en su compromiso, o quizás simplemente formalizar y reafirmar de manera pública lo que ya sentían profundamente en privado. Es fascinante observar cómo la dinámica de una relación pública puede evolucionar y transformarse. Al principio, como actores que trabajan juntos, su interacción era intrínsecamente parte de su profesión, una performance para la audiencia. Pero cuando esa química innegable trasciende la pantalla, cuando esa conexión se solidifica y se convierte en una relación genuina y profunda en la vida real, es algo verdaderamente especial, algo que resuena a un nivel diferente. Los fans, al ser testigos de esta evolución, de este florecimiento del amor, se sienten parte de la historia. Nos emocionamos con ellos, nos alegramos por ellos, y hasta nos inspiramos a buscar y cultivar ese tipo de conexión profunda y auténtica en nuestras propias vidas. La historia de Neslihan y Burak, con su confesión de amor y la forma en que su relación se manifiesta, se convierte en un faro de esperanza, demostrando de manera contundente que el amor verdadero, ese amor que a menudo idealizamos como el de las almas gemelas, sí existe y puede ser una fuerza poderosa y profundamente transformadora en la vida de las personas. Pensemos también en el inmenso valor de la vulnerabilidad. Confesar tu amor a otra persona, especialmente cuando implica la posibilidad de ser correspondido o, potencialmente, de enfrentar el rechazo, requiere una dosis formidable de valentía. Neslihan ha demostrado precisamente esa valentía, abriendo su corazón de par en par a Burak, sin miedo a mostrarse tal como es. Y su respuesta y la forma en que su relación ha continuado floreciendo y fortaleciéndose desde entonces, es un testimonio elocuente de que esa vulnerabilidad no solo fue aceptada, sino que fue recompensada de la manera más hermosa. En nuestras propias vidas a menudo nos frenamos, nos autocensuramos, por miedo al rechazo, por incomodidad, por la posibilidad de salir heridos. Pero las historias como la de Neslihan y Burak nos animan a ser más audaces, a arriesgarnos por el amor, porque las recompensas, como vemos en su caso, pueden ser absolutamente inmensas y cambiar la vida. Además, la idea de almas gemelas no se limita exclusivamente a la pasión romántica o a la atracción física. También implica un entendimiento profundo, una resonancia a nivel del alma, una conexión espiritual que va más allá de las palabras. Vemos en Neslihan y Burak que se complementan de maneras que parecen perfectas. Sus personalidades, sus trayectorias profesionales, sus valores fundamentales, parecen alinearse de una manera única, creando una armonía que es palpable. No se trata de que uno sea perfecto y el otro también lo sea de forma aislada, sino de que juntos forman un todo mucho más completo, más fuerte y más bello. Es como si sus almas se hubieran reconocido mutuamente en un nivel profundo, encontrando un refugio seguro, un hogar, la una en la otra. Y ahora, para recapitular y consolidar todo lo que hemos explorado hoy, repasemos los puntos clave. Hemos hablado sobre la emocionante y conmovedora confesión de amor de Neslihan a Burak, y cómo este evento ha resonado profundamente en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Hemos analizado la mítica idea de las almas gemelas y cómo su relación, a través de la evidencia que comparten, parece encarnar muchos de los ideales y características asociadas con esa conexión profunda y predestinada. Hemos destacado, a través de su ejemplo, la importancia crucial de la comunicación abierta, el apoyo mutuo incondicional, la valentía para expresar nuestros sentimientos y la hermosa fuerza de la vulnerabilidad en cualquier relación. Neslihan y Burak nos ofrecen un ejemplo inspirador y tangible en todos estos aspectos.
Su historia, en definitiva, nos recuerda con fuerza que el amor verdadero, ese amor profundo y transformador, sí existe, y que expresarlo con valentía, sinceridad y autenticidad puede llevar a conexiones extraordinarias y a una felicidad duradera. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta fascinante historia y sobre el concepto de almas gemelas. ¿Creen que Neslihan y Burak son verdaderamente almas gemelas? ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de su relación para aplicarlas y enriquecer nuestras propias vidas y relaciones? Por favor, no duden en dejar sus opiniones, reflexiones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas y aportaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, inspirador o útil de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Este simple gesto ayuda muchísimo al canal a crecer, a ser más visible y a que este tipo de contenido llegue a más personas que puedan beneficiarse de él. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquiera que también disfrute de historias inspiradoras, análisis profundos de relaciones y reflexiones sobre el amor y las conexiones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos algo nuevo y relevante. Gracias de nuevo por ser una parte tan valiosa de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más historias y reflexiones. Hasta luego.